tardes, queridas amigas. Les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que puedas estar aquí en sintonía para estudiar la palabra del Señor. Vamos a hablar en este día del libro de Elisabeth Elliot, Sufrir nunca es en vano. Y vamos a estar hablando acerca de la terrible verdad, el capítulo 1. Pero antes de entrar de lleno a nuestro material, voy a pedirte que hagamos una oración juntas y vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón en las manos del Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por cada mujer que se ha sintonizado para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú obres en su corazón y que sus corazones sean terrenos fértiles. Espíritu Santo, sé tú plantando la semilla y que la semilla dé su fruto a su tiempo, fruto abundante donde tú glorifiques tu nombre, Señor, y nuestras vidas sean bendecidas. En el nombre de Jesús he orado y te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, antes de entrar a nuestro tema, yo quiero que leamos en Isaías 43, 2a, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Vamos a hablar un tema muy importante que como creyentes debemos comprender, que sufrir no es en vano. Por supuesto, he pasado por algunas situaciones difíciles en mi vida, como posiblemente tú en la tuya. Por ejemplo, yo fui criada sin mis padres. Mi mamá la conocí a la edad de 26 años. A mi papá nunca estuve con él y crecí en muchos lugares diferentes, con muchas diferentes personas, y fui expuesta a todo tipo de abuso. Entonces fue una crianza, una niñez difícil, dura, triste, y hoy estamos aquí por la gracia del Señor. No puedo decirte que sé exactamente por lo que estás pasando o has pasado. Cada historia es diferente, cada situación es diferente, cada persona es diferente, cada sufrimiento es diferente. Pero sí te puedo afirmar que conozco a aquel que sí sabe en detalle por lo que estás pasando o has pasado. Me hago eco de las palabras de Elisabeth Elliot cuando dijo: a través del sufrimiento más profundo de mi vida, Dios me ha enseñado las lecciones más profundas. Y si confiamos en Él para esto, podemos llegar a tener la inquebrantable certidumbre de que Él tiene el control. Él tiene un propósito amoroso y Él puede transformar algo terrible en algo maravilloso. Así que sufrir nunca es en vano. El sufrimiento es un misterio que ninguno de nosotros es capaz de sondear y sobre el cual en algún momento u otro cada uno hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué tienen que suceder estas cosas? Quiero que sepas que la noción de un Dios amoroso no puede deducirse de la evidencia que observamos a nuestro alrededor, y mucho menos de la experiencia humana. La situación en que vivimos en la pandemia no puede dictar que Dios es un Dios amoroso. Dios nos muestra su amor de una diferente manera. Entonces hago la pregunta: ¿hay alguna razón para creer que el sufrimiento no es en vano? ¿Existe un propósito eterno y perfectamente amoroso detrás de todo esto? Sí lo hay. No es evidente y no salta a la vista, pero sí lo hay. Durante miles de años y frente a estas realidades asombrosas, esta terrible verdad del sufrimiento, la gente ha creído que existe un Dios amoroso y que Él observa estas realidades que nos rodean y aún así nos ama. En esta vida hay muchas cosas respecto sobre las cuales no podemos realmente hacer nada, pero con las cuales Dios quiere que hagamos algo. Vamos a ver la definición del sufrimiento. Esta definición nos la dio Elisabeth Elliot y ella quería abarcar desde los sufrimientos más pequeños hasta los sufrimientos más grandes. Por ejemplo, desde que se te daña la lavadora, se te descompuso el carro, o se te quemó la comida, o hasta que recibiste una noticia donde perdiste un ser querido, o quizás recibiste un diagnóstico que no querías escuchar. La definición es tener lo que no quieres y querer lo que no tienes. ¿Puedes imaginar un mundo, por ejemplo, en el que nadie tuviera nada que no quisiera? Ni dolores de muela, ni impuestos, ni familiares difíciles, ni congestión de tráfico. O por el contrario,
Un mundo en el que todos tuvieran todo lo que quisieran. Clima perfecto, esposo perfecto, esposa perfecta, salud perfecta, puntuaciones perfectas, felicidad perfecta. Escucha lo que escribió Malcolm Muggeridge. En caso de que pudieras eliminar el sufrimiento, el mundo sería un lugar horrible, porque en él desaparecería todo lo que corrige la tendencia del hombre a sentirse demasiado importante y demasiado complacido con sí mismo. El ser humano ya es suficientemente malo, pero podría ser absolutamente intolerable si nunca sufriera. Qué escrito tan impresionante. Esto cambió mi manera de mirar el sufrimiento un poco más. Elizabeth Elliot dice que las cosas más profundas que he aprendido en mi vida, en mi propia vida, provienen del sufrimiento más profundo. De las aguas más hondas y de los fuegos más violentos han surgido las cosas más insondables y profundas de Dios que conozco. Eso quiere decir que cuando hemos estado en las situaciones más difíciles de nuestra vida y hemos buscado a Dios, Dios nos ha enseñado secretos profundos de Él que no hubiéramos podido conocer si no hubiéramos estado pasando por la aflicción y hubiéramos buscado su presencia. Y ha sido mediante ese dolor que ha surgido la inquebrantable convicción de que Dios es amor. Cuando yo conocí al Señor a la edad de 18 años, vine con todo mi dolor y todo mi quebranto. Lloré mucho, hubo mucho dolor, pero en todas esas lágrimas y a través de todo ese dolor, Dios me enseñó cosas de Él tan profundas. Y debido a las circunstancias de mi propia vida, me he visto obligada a procurar llegar al fundamento mismo de la fe. A esas cosas que son inquebrantables e infrangibles. De este lado del cielo no hay satisfacción intelectual para la pregunta milenaria. ¿Por qué? Y aunque no hay una respuesta intelectualmente satisfactoria, yo he encontrado paz. Y esa respuesta es Cristo, mi Creador, mi Salvador, mi Dios y mi Señor, mi refugio y mi sanador. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En la fe hay dos partes. La primera parte son sus promesas inequívocas, porque Él nos creó y nos amó primero. La segunda parte es nuestra parte, nuestra confianza en Él. El Salmo 23:4 dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Nosotros como su creación y para vivir en su paz, tenemos que creer en su plan perfecto. Jeremías dice, 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si nosotros miráramos la palabra paz, es una palabra tan pequeñita, pero si nosotros las estudiamos, abarca tanto esa pequeñita palabra en el reino de Dios, y nosotros podríamos entender cuán grandes son los pensamientos de Dios para nosotros. Aunque no entendamos y no podamos recibir una explicación intelectualmente satisfactoria, necesitamos que confiar en el plan perfecto de Dios para nuestra vida y confiar que Él está en control de todas las cosas. Hace más de 2000 años, Jesucristo mismo, cuando estaba colgado en la cruz, enfrentó el desafío que nosotros enfrentamos hoy. Vamos a leer en Mateo 27 del 42 al 43, pero yo quiero que tú entiendas que en estas citas bíblicas, en estos dos versos, Jesús está colgando en la cruz y las personas están abajo mirando a Jesús. Estas palabras son, las personas que están abajo se las están diciendo a Jesús que está allá colgado. O sea, ellos están mirando el sufrimiento de Jesús. Ellos están mirando por lo que Jesús está pasando. Y estas son las palabras que ellos decían. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Mira el verso 43, dice, confió en Dios
líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Jesús dijo, soy hijo de Dios, pero Él estaba colgado en la cruz, Él estaba allá sufriendo. Y las personas estaban aquí diciéndole, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace Dios algo? Y regresamos a la terrible verdad de que hay sufrimiento. La pregunta es, ¿le presta Dios atención al sufrimiento? Si es así, ¿por qué no hace algo? Pero déjame decirte que Él ya hizo algo. Él está haciendo algo y Él hará algo. Solo mediante la cruz podemos abordar este tema. Lo peor que sucedió jamás en la historia de la humanidad resultó ser lo mejor, porque me salvó a mí, fue el que me dio la paz y salva al mundo. Y de esta manera, el amor de Dios, representado y demostrado al dar a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz, se ha unido armónicamente con el sufrimiento. Dios no libró a Jesús del sufrimiento, aunque era su Hijo. Su Hijo atravesó por el sufrimiento. Nunca entenderemos el sufrimiento a menos que entendamos el amor de Dios. Debemos comprender las cosas en dos niveles diferentes. En la Escritura vemos una y otra vez la paradoja, que es algo contrario a lo lógico, donde se está hablando de dos reinos diferentes. Se habla de este mundo visible y se habla de un mundo invisible, en el que los hechos de este mundo son interpretados. Vamos a leer aquí en Mateo 5, del 10 al 12. Y este mensaje es el que dio Jesús en el monte, cuando habló de las bienaventuranzas. Pero antes de entrar a esta cita, yo quiero darte el significado de lo que significa bienaventurado. Bienaventurado significa que es esforzado y feliz. Las dos cosas. Es esforzado y es feliz. No es nada más esforzado o feliz, sino las dos cosas. Es afortunado, y feliz. Mateo 5, del 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si nosotros le ponemos la definición de bienaventurado, bienaventurado significa afortunado y feliz, y dice que son afortunados y felices los que son perseguidos y vituperados por Dios, por la causa de Dios. ¿Tiene esto sentido? No, no tiene sentido, a menos que comprendamos que hay dos reinos, el reino de este mundo y el reino invisible. Janet Erskine Stewart dijo: el gozo no es la ausencia del sufrimiento, sino la presencia de Dios. Fíjate qué pensamiento tan hermoso. El gozo no es la ausencia del sufrimiento, sino la presencia de Dios. Eso es tan real, porque nuestro gozo no lo imparte la ausencia del sufrimiento. No es así. Nuestro gozo lo imparte Dios a nuestra vida. El gozo proviene de Dios. Entonces, aunque estemos pasando por un sufrimiento, si Dios está en nosotros, vamos a tener el gozo. Es lo que el salmista encontró en el valle de sombra de muerte. Él señaló: no temeré mal alguno. El salmista no era tan ingenuo como para pensar que confiaría en Dios porque no había mal. Sabemos que vivimos en un mundo malvado, quebrantado, retorcido, caído, distorsionado. Pero el salmista dijo en el Salmos 23:4: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Él sabía que Dios estaba con él. Aún en medio de la maldad, Dios estaba con él. La presencia de Dios no va a impedir que tengamos aflicciones. Jesús mismo lo dijo:
En Juan 16:33b, en el mundo tendréis aflicción, pero debemos confiar en su plan perfecto para nuestra vida. ¿Recuerda lo que leímos en Jeremías 29:11? Que sus pensamientos son pensamientos de paz y de bien para nosotros. En este tiempo de incertidumbre, muchos estamos afligidos por diferentes situaciones, pero debemos confiar en su plan perfecto de Dios para nuestra vida, como lo hizo el salmista en el Salmo 23:4, que dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Como hizo Jesús justo antes de ser entregado, cuando ya le estaba preparando a sus discípulos y le dijo: ustedes van a ser esparcidos. Justo antes de la traición, Jesús les dijo: ustedes van a ser esparcidos, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Jesús ya sabía lo que venía. Y luego animó a sus discípulos en Juan 16:33b, que debían confiar en Él porque Él ya había vencido al mundo. Jesús le dio su ejemplo a los discípulos cuando le dijo: yo estoy con el Padre está conmigo. Voy a la crucifixión, voy a padecer la traición, me van ustedes a dejar solo, pero yo estoy confiando que el Padre está conmigo. Y Jesús les dice a ellos que confíen en Él como Él confió en el Padre, porque Él ya había vencido al mundo. Las aflicciones nos llevan a buscar a Dios, a refugiarnos en Él. Y cuando estamos en ese refugio es cuando más intimamos con Él. Y así lo conocemos más. Al intimar más lo conocemos. Se nos revela más su amor por nosotros y le amamos aún más. Hay muchas víctimas, no por elección propia, sino por quien así lo hizo. Yo no elegí estar en los lugares que estuve, no elegí padecer los sufrimientos que padecí. Pero hay una esperanza. Yo no puedo responder tus preguntas, ni siquiera las mías puedo responder, excepto a través de las palabras de la Escritura. Romanos 8, del 18 al 19 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es una cita hermosa donde nosotros vamos a ser manifestados y vamos a venir con Cristo. La creación misma ha sido víctima y la creación misma está esperando ese día. ¿De dónde proviene la idea de un Dios amoroso? No es de una educación, no es nuestra imaginación que ha creado eso. Es Él, es Dios mismo, quien fue la palabra desde antes de la fundación del mundo, quien sufrió como un cordero sacrificado para darte vida eterna a ti y a mí. Y Él tiene muchas cosas reservadas de las cuales tú y yo ahora no tenemos la menor idea. Pero mira qué dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él nos ha dicho suficiente para que sepamos que sufrir nunca es en vano. Las cosas que Dios ha preparado para nosotros no ha subido al corazón del hombre. Dios tiene un plan de paz para nuestras vidas. Las cosas que Dios ha preparado, ni siquiera Salomón, con todo lo que hizo en el templo y todas las riquezas que tenía, no se alcanzan a comparar. No ha subido al corazón del hombre lo que Él está preparando para ¿quiénes? Para los que le aman, para los que confían en Él. Esperamos que este tiempo haya sido de mucha bendición para sus vidas. Les agradecemos por compartir este tiempo con nosotros y esperamos que esta palabra haya sido de bendición y dé su fruto a su tiempo. Dios sea glorificado y tu vida sea bendecida. Dios te bendiga.